En este video resolveremos la actividad formativa llamada concierto. Veamos qué dice. Un famoso grupo musical que visita nuestro país ha agendado 3 conciertos y ya se han vendido todas las entradas. La productora encargada del espectáculo ha planificado el ingreso y retirada de los asistentes, estableciendo todas las medidas de seguridad para el óptimo desarrollo del evento. Parte 1. Cada media hora se abren los accesos dejando entrar una cantidad de personas según se muestra en la siguiente gráfica. Lo primero que observamos en la gráfica es que tenemos los puntos que representan las veces que se abren los ingresos. Acá, por ejemplo, tenemos que se abrió una vez, ingresó una cierta cantidad de personas, entre 1000 y 2000, ¿ya? Y entre medio puede ser más o menos 1500, no lo sabemos a ciencia cierta. La segunda vez ingresa otra cantidad de personas más cercana a los 5000. Y la tercera vez sí lo vemos ahí más claramente porque tenemos el punto acá, ¿cierto? Entonces la tercera vez ingresan 8100 personas. Y también tenemos el punto extremo acá, que la sexta vez que se abren los ingresos han ingresado 18000 personas. Entonces, esta disposición de los puntos en forma de línea recta, ¿cierto?, corresponde a una progresión aritmética. Como podemos ver acá, la distancia, vamos a borrar las otras líneas, la distancia que tenemos entre cada valor, coordenada X en este caso, que está mostrando la cantidad de ingresos de las personas, es equitativa. Esa distancia siempre es la misma, ¿sí? O al menos así se visualiza en la gráfica. Por lo tanto, me está diciendo que la diferencia de la cantidad de personas que ingresa en cada hora, ya que esta parte de acá es las veces que se abren los ingresos, ¿cierto? Es la misma, esa diferencia es la misma. Como tengo una diferencia constante, entonces lo que tenemos acá es una progresión de tipo aritmética. Y lo que vamos a hacer es que vamos a catalogar las veces que se abren los ingresos como nuestros n, ¿cierto? N van a ser las veces que se abren los ingresos. Y entonces así vamos a decir que nuestro n va de 1 en adelante y que la cantidad de personas ingresando, ¿cierto?, van a ser los valores que podemos ver acá en el gráfico. Vamos a establecer solamente los valores que vemos realmente en estos puntos que se muestran, no los aproximados, porque si no ahí nos va a fallar nuestro cálculo. Entonces vamos a trabajar con el valor 3, donde ingresan 8100 personas, y con la sexta vez que se abren los ingresos, que ingresan 18000 personas. Entonces lo que queremos averiguar es cuál es esa diferencia, cuál es esa distancia constante entre cada término. Observamos acá estos dos valores y queremos saber cuál es esa distancia. Para determinar esa distancia, fíjate que yo voy a ver cuántas unidades tengo entre estos dos valores. Y para saber eso digo 18000 menos los 8100. Y esta resta, ¿cierto?, son 9900. Esto lo vamos a dividir entre los espacios que hay acá. Tengo una vez la diferencia, 2 veces la diferencia, 3 veces la diferencia. Es decir, voy a dividir entre 3 este valor que acabo de obtener. Y esto me va a dar 3300. Entonces, si yo voy sumando, vamos a borrar acá esta flechita. Si yo voy sumando 8100 más 3300, voy a caer en la casilla que sigue, es decir, en la cuarta vez que se abren los ingresos. Esto nos da 11400. Vuelvo a sumar los 3300, recuerda que estamos diciendo que esta diferencia es constante. Volvemos a sumar los 3300 y obtenemos 14700. Y volvemos a sumar los 3300 y efectivamente llegamos a los 18000. Entonces podemos decir que esta diferencia entre cada término es de 3300 personas. Cada vez que se abren los ingresos, entran 3300 personas más.
Entonces, ¿cuántas personas ingresan la tercera vez que se abren los accesos? Esto basta con que lo veamos en nuestro punto, esa respuesta ya viene, ¿cierto? Son los 8.100, ya viene determinado. Pero si no, si nos pidieran cuántas personas ingresan, por ejemplo, la segunda vez, basta con que yo retroceda 3.300, ¿cierto? A partir de los 8.100, restamos 3.300 y obtenemos acá 4.800. Y si quiero devolverme a la primera hora, vuelvo a restar 3.300 y obtengo 1.500 personas que ingresaron en la primera. O sea, a partir de los datos que me entrega el problema, voy a ver cuáles son los espacios que debo llenar, es decir, cuál es la diferencia que tiene que haber para que siempre sea equitativa, sea la misma, esa diferencia sea constante. 8.100. Esto bastaba con mirar, nuevamente repito, nuestro gráfico, pero con este cálculo que acabamos de hacer, nos permite encontrar la diferencia y vamos a poder responder las siguientes preguntas. En la pregunta B dice, ¿cuántas personas más respecto del grupo anterior ingresan cada vez que se abren los accesos? Entonces ya sabemos que nuestra diferencia constante, ¿cierto? Esta de los 3.300 son las personas que van ingresando cada vez respecto del grupo anterior. Así que acá lo que nos están preguntando en el fondo es ¿cuál es esa diferencia constante? En la pregunta C dice ¿cuántas personas ingresan la primera vez que se abren los accesos? Entonces, tal y como te había mostrado en la tabla anterior, a partir de las 8.100, esto teníamos acá en la tercera hora que ingresaban 8.100 personas, perdón, no en la tercera hora, sino que en la tercera vez que se abren los accesos, que se abren los accesos, y entonces acá retrocedemos 3.300, ya sabemos que esa es nuestra diferencia constante para encontrar la segunda, y retrocedemos otros 3.300 para encontrar la primera. Entonces, en la segunda hora, al hacer esta resta, vamos a obtener 4.800 personas, y al volver a restar, vamos a obtener 1.500 personas, que sería lo que nos están solicitando acá. ¿Cuál es el total de personas que ingresaron al evento teniendo en cuenta que los accesos se abrieron solo 6 veces? Entonces ya sumamos todos estos valores para saber cuántas personas en total ingresaron y vamos a tener el valor. Al sumar todas las personas que entran cada vez que se abren los accesos, tenemos un total de 58.500 personas que han ingresado en total. Recuerda que también esta suma la puedes calcular con la fórmula de la suma de la progresión aritmética, que es donde parte mi suma, en este caso parto en el A sub 1, donde termina mi suma, termina en el A sub 6, por J menos I más 1. Que en el J, recuerda que este es el índice donde termina la suma, que es el 6, el I, donde comienza la suma, el índice 1 más 1, según la fórmula I, y todo esto dividido por 2. Y ya esto nos va a quedar entonces que estoy sumando 6 términos. Recuerda que este pedacito de la fórmula me indica cuántos términos estoy sumando. El valor de la sub 1, que son los 1.500 personas que ingresan la primera vez. El valor de la sub 6, que es cuántas ingresan al final, los 18.000. Todo esto dividido por 2 y esto por 6. Si resolvemos esta operación, vamos a llegar exactamente a 58.500. Compruébalo. Letra E. ¿Cuál es la expresión algebraica reducida que permite calcular el ingreso de los asistentes en cada ingreso? Si queremos modelar este problema, ¿cierto? Encontrar el término general. Entonces, A sub n es igual. Recordemos que el término general de la progresión aritmética es A sub 1 más n menos 1 por la diferencia. A sub 1 es el valor del primer término, que sería la cantidad de personas que ingresan la primera vez, que serían 1.500 personas. n-1, la diferencia, que es lo que encontramos este ingreso constante, ¿cierto? Que cada vez que se abren las puertas ingresan 3.300 personas más que la vez anterior. Y como me pide la expresión algebraica reducida, ¿cierto? Entonces debemos reducir esta expresión, vamos a hacer las multiplicaciones correspondientes y a sumar los términos semejantes. Por lo tanto, acá nos queda 3.300 por n menos 3.300. Va a quedar 3.300 por n y 1.500 menos 3.300, menos 1.800. Y ahí ya tenemos nuestra expresión algebraica reducida. ¿Sí? Parte 2.
Una vez finalizado el evento, los encargados deciden, basados en la cantidad de asistentes que quedan, que comiencen a salir de la siguiente forma. Se abrirán las puertas 5 veces, permitiendo la salida de 5 grupos separados entre sí por intervalos de 15 minutos, de forma tal que la razón entre el número de personas de un grupo y la del grupo anterior sea constante. Es importante que nos habla acá, la razón. Entonces acá ya nos está hablando de que tengo una progresión de tipo geométrica. Quiero que la razón sea constante. Y lo primero que tenemos que descubrir es cuánto es esa razón. Me dice, sabiendo que en la tercera oportunidad salieron 4.860 personas. Entonces, 1, 2, 3. En la tercera oportunidad salieron 4.860 personas. Hay que decir a sub n que son las personas. Y en la quinta, 4, 5, salieron 15.746 personas. Esta es la última, por lo que me dice acá. La quinta y última, no hay más salidas. Y lo primero que vamos a hacer entonces es encontrar esa razón. Ya teniendo estos datos, ¿cierto? Queremos saber por cuánto se está multiplicando para llegar a este valor constante. Aquí podemos plantear de la siguiente forma. El 4.860 se multiplica una vez por la razón, ¿cierto? Por ese término que no conocemos, para llegar a la cantidad de personas que salen la cuarta vez que se abren las salidas. Luego vuelvo a multiplicar por la razón para encontrar el término que sigue. Entonces, el 4.860 yo lo multiplico una vez por la razón, luego lo vuelvo a multiplicar por la razón y voy a obtener los 15.746. Si yo resuelvo esta ecuación, lo que tengo es 4.860 por r al cuadrado es igual a 15.746. Y lo que tengo que hacer entonces es despejar esto. R al cuadrado va a ser 15.746 dividido en 4.860. Y para sacar nuestro cuadrado, ¡pum!, vamos a aplicar la raíz cuadrada, ¿cierto? La operación inversa. Resolvemos esta operación y vamos a obtener el valor de la razón. Su valor aproximado en decimal, que es aproximadamente 1.8. 1.799977713775, un montón de decimales más. Y aquí ya nos queda este valor aproximado y es el que vamos a ingresar acá en el valor de esta razón. Aquí, ¿sí? Ahí vamos a ingresar este valor de 1.8. ¿Cuántas personas se retiraron en el primer grupo? Vamos a utilizar esto mismo, no quiero ingresar la respuesta para que no se nos borre lo que tenemos ya escrito. Entonces, ¿cuántas personas se retiraron en el primer grupo? Vamos a retroceder ya sabiendo que esta razón es aproximadamente 1.8. Entonces, si yo para avanzar voy a multiplicar, entonces para retroceder voy a dividir, ¿cierto? Para encontrar el valor que estaba antes. Lo mismo que hicimos en la progresión aritmética anteriormente. Si para avanzar estábamos sumando, para retroceder vamos a restar. Entonces acá vamos a tener que dividir los 4.860 dividido entre 1.8, que nos va a dar un valor aproximado de 2.700 personas. ¿Sí? Insisto que estamos teniendo un valor aproximado. Entonces estoy dividiendo por el 1.8 porque para avanzar multiplico por 1.8. Y nuevamente retrocedo uno más, vuelvo a dividir este valor por 1.8 y me da un aproximado de 1.500. ¿Sí? Entonces acá, ¿cuántas personas se retiraron en el primer grupo? Correspondería a N1, son 1.500 personas se retiraron en este primer grupo. En la letra C dice, ¿cuál es la expresión algebraica reducida que permite determinar el número de personas que se retiran en el grupo N? En este caso se refiere al término general de la progresión geométrica, que es A sub 1 por R elevado a N-1, donde A sub 1 representa la cantidad de personas que salieron en el primer grupo, que eran 1.500 personas. R es esta razón constante, calculamos como 1.8 aproximadamente, N-1. Este sería nuestro término general. Vamos a ingresar entonces acá la opción 1500 por 1.8 elevado a N-1. Sería esta opción. Y entonces ya tenemos todas las respuestas de nuestra evaluación formativa.
Espero que te vaya muy bien con esta explicación y que puedas avanzar con el tema de progresiones.